Hola a todos, mi nombre es Nercianel Maldonado Álvarez y en este video analizaremos algunos aspectos claves de la Ley 3131, específicamente los capítulos 5, 6, 7 y 8. Debemos recordar que la Ley 3131 regula el ejercicio de la profesión médica en Bolivia y establece derechos y deberes y procedimientos esenciales para garantizar una práctica ética y responsable. Mencionando el capítulo 5, hablaremos sobre los derechos y deberes del médico. En el capítulo 6 se hablarán sobre los derechos y deberes del paciente. Ya en el capítulo 7 hablaremos sobre lo que es la auditoría médica para garantizar la calidad y cumplimiento normativo. Y finalizando con el capítulo 8 hablaremos sobre la creación de un instituto para la conciliación y resolución de conflictos médico-paciente. En el capítulo 5, como mencionamos, hablaremos sobre los derechos y deberes del médico. En el artículo 11 hablaremos sobre los derechos del médico. En sí, cada médico tiene derecho a una remuneración justa, donde los médicos deben recibir una compensación económica adecuada según la complejidad y responsabilidad del acto médico. Como otro derecho podemos hablar del trato digno, que significa que la protección del médico contra agresiones físicas y verbales, promoviendo el respeto del paciente y los familiares hacia el médico. Como otro derecho importante tenemos las condiciones adecuadas del trabajo. Este derecho, tenemos derecho a contar con una infraestructura, equipos y personal necesario para realizar su labor de forma óptima. Nuestra libertad profesional. Tenemos autonomía para decisiones diagnósticas y terapéuticas basadas en ética y ciencia, que permiten al médico declinar casos por razones fundamentadas. Tenemos derecho a una capacitación y a una actualización. Derecho a recibir información y formación continua para mantenernos actualizados en protocolos y avances científicos. Así como hemos mencionado los derechos, mencionamos también los deberes del médico, que están escritos en el artículo 12 de esta ley. En sí, los deberes del médico se centran en la ética profesional y el compromiso con la salud del paciente. Como primer deber, tenemos cumplir los principios éticos. Se trata de actuar bajo los principios éticos de la Declaración de Ginebra y los valores médicos universales. Atención en emergencias. Ningún médico puede negar atención básica en casos urgentes. Esta es una obligación prioritaria entre las funciones del médico. Seguimos con los deberes del médico e indicamos que el respeto al consentimiento informado. Debemos informar al paciente sobre los riesgos y procedimientos para que se tomen decisiones con libertad. Guardar el secreto médico. Hablamos de la confidencialidad de toda la información del paciente, incluso después de haber finalizado la relación profesional o haber finalizado el tratamiento con este paciente. Conocimiento y protocolos y normas técnicas. Tenemos derecho a recibir formación continua en cuanto a protocolos establecidos, ya sean institucionales o protocolos o normativas nacionales. En el capítulo 6 hablaremos sobre los derechos y deberes del paciente. Estas se reflejan en el artículo 13.
nos va a hablar que protege al paciente como eje central del acto médico. Esto va a promover a que el médico tenga una atención más humanizada y una atención de calidad hacia el paciente. Reflejamos o hablamos sobre los derechos del paciente. En cuanto a atención humanizada y de calidad, el paciente tiene derecho a recibir cuidados con respeto, ética y profesionalismo. Nuestros pacientes tienen derecho a recibir un respeto a su dignidad, considerando sus creencias, valores culturales y género. También tienen derecho a la confidencialidad y secreto médico, donde nuestros pacientes tienen una protección de la privacidad del paciente respecto a su información médica. También tienen derecho a una información adecuada. Esto se refiere a que nuestros pacientes deben recibir una información clara sobre el diagnóstico, tratamiento y riesgos para que ellos puedan decidir de manera libre si desean recibir el tratamiento, si desean recibir el manejo adecuado para cada patología que estén cursando en el momento. Tienen derecho a una libre elección del médico. El paciente puede elegir a su médico según disponibilidad del sistema de salud. Nuestros pacientes también tienen derecho a una segunda opinión médica. Tienen derecho a consultar a otro profesional en cualquier etapa de su atención. Tienen derecho a un reclamo y denuncia. Si éste considera que sus derechos han sido vulnerados, el paciente puede reclamar y denunciar de manera formal. Ahora mencionamos los deberes del paciente que están reflejados en el artículo 14. Trato digno al médico. El paciente debe respetar al profesional y evitar actitudes violentas o despectivas hacia su médico. Tiene deber de cumplir indicaciones médicas, seguir las prescripciones y recomendaciones médicas para asegurar una adecuada recuperación. También tiene deber de comunicar de manera veraz sus antecedentes. Esto refiere a que debe informar con precisión sus antecedentes personales y familiares para que así nos puedan facilitar el diagnóstico. Ingresando al capítulo 7, hablamos sobre la auditoría médica. Está mencionada en el artículo 15. La auditoría médica es un procedimiento técnico, analítico y evaluativo que busca garantizar tres pilares fundamentales: la calidad del acto médico, el cumplimiento de normas y protocolos vigentes y la emisión de informes o dictámenes independientes que evalúan la práctica profesional. En el artículo 16 nos habla de que la auditoría médica solo puede ser realizada por médicos acreditados. ¿Quiénes son estos médicos acreditados? Aquellos auditores médicos que deben contar con una certificación dadas por el Ministerio de Salud o dadas por el Colegio Médico de Bolivia. Estos auditores pueden contar con el apoyo de otros profesionales cuando sea necesario. El ejemplo de abogados, el ejemplo de enfermeras o de otras especialidades que requieran. En el artículo 17, en auditoría médica, se establecen los casos específicos en los que un médico queda exento de guardar el secreto médico, como por ejemplo los siguientes puntos:
en casos de enfermedades notificables. Ejemplo, brotes epidémicos. Entre ellos podríamos mencionar a los brotes de sarampión. Riesgo inminente para la salud de la familia o la comunidad. En situaciones específicas como en menores de edad bajo la normativa legal vigente y en actuación como médico forense por orden de autoridad competente. Entrando al capítulo 8 y ya casi finalizando, hablamos de la conciliación y arbitraje. Este capítulo se refleja en el artículo 18 y habla sobre la creación de un instituto médico de conciliación y arbitraje. Se crea una instancia especializada para resolver conflictos entre médicos y pacientes mediante la conciliación, que trata de buscar acuerdos consensuados entre las partes. En arbitraje, en emitir resoluciones cuando no se llegue a acuerdos conciliatorios. Este instituto será reglamentado mediante decreto supremo, estableciendo su estructura y funcionamiento. Como conclusión, podemos decir que la Ley 3131 y los capítulos revisados garantizan un ejercicio médico justo y ético, protegiendo al profesional y al paciente. Fortalecen la relación médico-paciente a través de derechos y deberes bien definidos. Promueven la calidad de los servicios de salud mediante auditorías y procesos de conciliación y establecen mecanismos de resolución de conflictos evitando judicializaciones innecesarias. Muchas gracias por su atención.